Continuamos en Primera Plana, hoy con Alejandra Magnasco, periodista de France Televisión, y también con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Vamos a descubrir ya quién es nuestro personaje de la semana, que hoy casi es personaje del año. Vamos a hablar de varios, efectivamente. Hemos hablado de Macron. También podíamos añadir a esa lista, si les parece, a Carles Puigdemont, el expresidente catalán. O dentro del mundo de la farándula y las casas reales, hemos hablado también de la actriz estadounidense Meghan Markle, una de las más buscadas en Internet. Y este 2017 ha terminado con otro nombre propio de protagonista de la actualidad. El presidente peruano, expresidente Alberto Fujimori, indultado por el presidente actual Kuczynski en una decisión que ha hecho estallar una gran controversia, sin duda, en Perú. Fujimori, que cumplía condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios y La Cantuta. Les pregunto, ¿les ha sorprendido el revuelo y sobre todo el indulto a Fujimori, Gaspar? Pues finalmente no. No. ¿Por qué? Porque la situación de debilidad, de fragilidad política de Pedro Pablo Kuczynski evidenciaba que en un cierto momento esta situación tenía que producirse. ¿Por qué? En primer lugar, por las condiciones políticas de llegada de Kuczynski al poder, que logró y aprovechó una coalición anti-Fujimori, la constitución de una coalición anti-Fujimorista en la segunda vuelta para ganar por 40,000 votos a Keiko Fujimori, la hija del dictador peruano. Por otro lado, su propia fragilidad, porque más de la mitad de los congresistas peruanos hoy en día han tenido que renunciar a raíz de las presiones de esta mayoría fujimorista, y era desde mi punto de vista, una cuestión de tiempo para que esta presión recaiga sobre el presidente. Y lo que estamos viendo hoy en día es cómo Kuczynski, para poder preservar su mandato, lo que está tendiendo a hacer es hacer una alianza con los fujimoristas, exactamente lo contrario de lo que él había prometido durante su campaña electoral, y es por eso que se pueden prever todavía más turbulencias en este 2018. ¿A usted le ha sorprendido, Alejandra? Yo pienso de la misma manera que también es un juego político y que se necesitan como fuerzas ahí en el Parlamento. Entonces, para mí no fue una sorpresa, ¿no? Vamos a añadir, si les parece, más personajes a esa lista que estamos configurando de 2017. Dentro del terreno jurídico-político podríamos destacar a Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, que denunció las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, una crítica que perteneció al propio chavismo. Y si les parece, también al juez brasileño Sergio Moro. En medio de varios escándalos de corrupción, Sergio Moro ganó renombre al condenar al expresidente Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel por corrupción. Son otros personajes que han marcado la agenda de América Latina durante este 2017. Gaspar. Sí, sin duda alguna, el activismo político del sector judicial. Exacto, ahí estamos. Ese es el punto. Y yo creo que ese es un tema muy importante, muy delicado también. Muy delicado. Porque a partir del momento donde la justicia se politiza, donde entra en la arena pública y donde se convierte en un actor político, pues se pierde el consenso alrededor de las decisiones que hace la propia justicia. Y yo creo que ese es un elemento central en democracias en las cuales el Estado de Derecho todavía sigue siendo objeto de debate. Lo vemos inclusive con el caso peruano, en el cual es una decisión jurídica en el fondo que está llevando a cabo el presidente peruano al indultar de manera monocrática al expresidente. Es interesante ver cómo estos actores pueden tomar cartas en el asunto, sobre todo en el plano mediático, e inclusive hacer parte del debate político, es decir, en el cual las propias encuestadoras miden la popularidad de los jueces. En el caso de Sergio Moro, él ha sido incluido como un posible candidato a la presidencia, aunque él mismo ha declinado estas aspiraciones políticas. Pero otros magistrados del Ministerio Público Federal brasileño, como Deltrán Dallagnol, que es el jefe de la operación Lava Jato en Brasil, ha llamado
en Twitter a votar contra los dirigentes de Brasil y en particular contra el presidente Michel Temer. Entonces, yo creo que ese es un punto muy delicado que habrá que seguir con mucho detalle el próximo año. Alejandra, dentro del capítulo América Latina hemos hablado antes que otros personajes podrían ser Sebastián Piñera, también podríamos hablar de la crisis política desatada en Honduras. Sí, en el caso de Chile, esa elección, bueno, marca un poco la dirección. Un cambio de rumbo en América Latina. Quizás un poco también como se vio en Argentina, un paso hacia la derecha, y ahora ese presidente elegido por el pueblo va a tener que también encontrar alianza dentro del Parlamento porque él no tiene mayoría, entonces va a tener también que hacer como alianzas y ver un poco cómo va a desarrollar esa política, porque tiene desafíos también con la reforma de la educación, la reforma del sistema de pensión, y como vimos en Argentina estos días fue un cambio muy importante y la población va a reaccionar y ya los estudiantes dicen que van a estar ahí presentes para ver cuál va a ser esa política. Entonces fueron unas elecciones muy importantes porque la gente fue a votar y el sistema de voto ahora es libre, no es más con imponiéndose, ¿no? Entonces a ver cómo él va a poder hacer una política en ese contexto de no mayoría en el Parlamento. Sin perder de vista 2017, pero vamos a echar un vistazo en pinceladas a 2018. ¿Qué asuntos creen que va a marcar la agenda del año que se presenta? Gaspar, año 2018. ¿Dónde hay que buscar para que los telespectadores puedan tener en cuenta ciertas citas fundamentales? Bueno, yo creo que para América Latina el punto central serán las elecciones que se llevarán a cabo en esta región. Es un año electoral. Habrá casi, bueno, entre 2017 y 2019, 12 países llevarán a cabo elecciones presidenciales. En 2018, concretamente, México, Colombia, Brasil van a llevar a cabo elecciones, entre otros, pero esos serán los principales países en los cuales se llevarán a cabo elecciones. Y, por tanto, habrá disputas políticas en un contexto muy diferente de los otros ciclos electorales que ha vivido la región. Pienso en particular al ciclo 2005-2006, 2009-2011, en el cual había crecimiento económico, había liderazgos políticos fuertes, de izquierda como de derecha. Pienso, por ejemplo, en Uribe o en Chávez o en Lula, que si bien eran liderazgos disputados, eran liderazgos. Hoy en día lo que estamos viendo en América Latina es, por el contrario, es una crisis de liderazgo, una crisis también en la opinión pública, de la confianza entre los ciudadanos y sus élites políticas, económicas, con un bajo crecimiento económico, con unas fuertes tensiones sociales exacerbadas por estos escándalos de corrupción, y es esta suma de bajo desempeño económico, de polarización política y de esta exasperación social. Será en este contexto en el cual se llevarán a cabo estas elecciones y por ende serán centrales, serán cruciales para saber si en América Latina se podrá de nuevo recuperar este liderazgo político para de nuevo obtener resultados en plano económico, que es lo que le importa a la ciudadanía. En el caso europeo vamos a saber bastantes cosas al inicio de año. Por ejemplo, si se desatasca la crisis catalana en el caso español. También vamos a saber si Angela Merkel consigue llegar a un acuerdo de coalición con el SPD en Alemania. Y aquí en Francia vamos a ver quién ejerce de oposición a la gran mayoría parlamentaria que tiene Emmanuel Macron. Quizá hay más asuntos también en la agenda francesa que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad, Alejandra? Sí, el año que viene se abre un proceso muy importante. Una señora de origen de Vietnam asigna en justicia a 21 empresas de química como Monsanto, por ejemplo, por haber usado armas químicas durante la guerra de Vietnam. Hay que saber que en Vietnam hoy en día nacen niños discapacitados. La naturaleza está perturbada por el uso de armas químicas. Entonces, por primera vez se logra
intentar en justicia un proceso en contra de esas firmas, Monsanto y Dow Chemicals y otras firmas. Entonces yo pienso que es un proceso muy importante por la causa del medio ambiente, pero también, como decía Gaspar, el hecho que Estados Unidos siempre está al lado o al límite de esos acuerdos firmados, y es muy difícil culpar a empresas americanas o a hechos que se hicieron durante guerras donde participaba América. Entonces, yo pienso que va a ser un encuentro muy importante el año que viene. Citas para no perderse en 2018. Vamos a abrir ya, si les parece, la contraportada del programa.